Bienvenidos a la edición matinal de TV Pro Noticias. Soy Alejandra Puente. Ayer fue el Día de la Madre. Esperamos que haya podido estar conectado con su mamá, así la haya tenido cerca o a la distancia. Y vamos a revisar el día de hoy, 11 de mayo, los titulares. Internas de Santa Mónica piden ayuda. Mujeres temen que sus hijos contraigan el nuevo coronavirus. Médicos infectados con COVID-19 en Iquitos llegan a Lima. Personal de salud será atendido en la Villa Panamericana. Ministro de Salud afirma que su puesto está en manos del presidente. Víctor Zamora señaló que el presidente le ha dado su confianza. Cientos de trabajadores reinician su trabajo. Hoy más de 200 empresas están autorizadas para poder reiniciar actividades. Europa retorna a las actividades tras cuarentena en Francia. Cientos abarrotan la estación de metro de París. Y esta hora tenemos información en vivo. Nuestro compañero Ricardo Dancur se encuentra en el penal Santa Mónica, en los exteriores, recogiendo este pedido de las internas. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Efectivamente, estoy en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, que es contiguo al de Santa Mónica. El INPE ya ha informado que acá no se ha producido ningún motín, simplemente es un reclamo. Como sabemos por redes sociales, los vecinos de la zona grabaron las internas reclamando, gritando y pidiendo ayuda, porque temen contagiarse de COVID-19. Vamos a presentar una nota y luego te doy la información al respecto. La noche del Día de la Madre, las internas del penal anexo de Mujeres de Chorrillos clamaron a gritos por ayuda para los niños que viven en el reclusorio. Están gritando ayuda, médicos, médicos. Con prendas blancas desde las ventanas, las cientos de mujeres recluidas suplicaron ayuda para ellas, pero sobre todo para los menores, pues aseguran que hay internas con síntomas. Esto luego de que se detectara un caso de coronavirus en el pabellón donde se encuentra recluida la exalcaldesa Susana Villarán. Vecinos de la zona captaron con sus celulares los gritos desesperados de las internas e incluso de los pequeños. Ahí están gritando. Auxilio. Auxilio, ayuda, que están personas infectadas, están muriendo. A través de un comunicado, el INPE señala que vienen implementando los protocolos de contingencia y que han dispuesto el aislamiento de 8 internas con síntomas. Además, se informa que se llevará a cabo la desinfección de los 3 penales de mujeres en la capital. Muchas de ellas esperan recibir el beneficio de la gracia presidencial, recomendada para las internas recluidas con hijos, embarazadas, cuyas condenas se cumplan en los próximos 6 meses, mayores de 60 años o con penas efectivas no mayores a los 4 años. Alejandra, tengo justo el comunicado del INPE en referencia a la situación del establecimiento penal anexo de Mujeres de Chorrillos. Señala que el sábado 9 de mayo se ha implementado el plan de contingencia y el aislamiento temprano de las internas que presentan cierta sintomatología asociada con COVID-19. 8 internas ya han sido aisladas con sintomatología leve y se confirmaría en las próximas horas si están infectados o no. Hoy continuará con la implementación en las áreas de aislamiento y proveer oxígeno y medicamentos a las internas. Aparte ya, como tú lo dijiste, se llevará a cabo la desinfección del penal de Santa Mónica, que es contiguo, y también al penal Virgen de Fátima. Lo que sí el INPE descarta el amotinamiento. Siempre fue un reclamo y todo se desarrolla con calma, no hay ningún tipo de violencia. La zona, como tú ves, está tranquila y esperemos que todo resulte bien aquí en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos. Esta es la información que tengo para ti.
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, vemos que todo se encuentra tranquilo a esta hora y esperemos que puedan ser atendidas de manera oportuna esas internas que tienen síntomas. No sabemos aún, no se les ha hecho la prueba si son casos confirmados de COVID-19, pero definitivamente pedirles un poquito de paciencia, ya que esto puede, por las circunstancias, tomar algunos días hasta llegar a una solución. Bueno, queremos contarles que este domingo 20 profesionales de la salud hospitalizados por COVID-19 fueron evacuados a Lima desde Iquitos en el avión presidencial y un avión privado. El jefe del gabinete, Vicente Ceballos, monitoreó esta operación y dio su respaldo a la gestión del ministro de Salud, Víctor Zamora. Pasajeros que han venido en este vuelo de la empresa ATSA, esta empresa privada, ha sido gestionado por el Ejecutivo. Así concluye este puente aéreo con 6 médicos procedentes de la ciudad de Iquitos, cuya situación es delicada, razón por la que son trasladados hasta el hospital de Ate. Otros 17 profesionales de la salud, entre médicos, técnicos, enfermeras y personal de las Fuerzas Armadas, llegaron a bordo del avión presidencial y fueron derivados al Hospital Rebagliati y a la Villa Panamericana, en una jornada supervisada por el jefe del gabinete, Vicente Ceballos. Todo médico para ser trasladado tiene que pasar por un rigurosa atención médica. O sea, no es que cualquier médico puede viajar, sino que el médico tratante tiene que autorizarlo. Y lo segundo también, que es muy importante decirlo, tiene que habilitarse aviones que cuenten con las más mínimas condiciones, o sea, no es cualquier avión. De otro lado, ante cuestionamientos a la gestión del ministro de Salud, Víctor Zamora, Ceballos respaldó la labor que ejecuta desde su cartera. El ministro de Salud, Víctor Zamora, viene asumiendo una encomiable labor en una circunstancia bastante compleja, muy delicada. No está focalizado en Lima, sino en todo el país. Nosotros no podemos acudir a una diferenciación, pero obviamente estamos poniendo a disposición todo el aparato estatal. En la jornada de viajes, el gobierno trasladó además 74 balones de oxígeno y 1.5 toneladas de material médico. Se anunció además que en los próximos días los traslados humanitarios continuarán desde la región Loreto, así como en el resto del país, al igual que el envío de equipos médicos. Bueno, y este caso es realmente indignante. Un sujeto le tosió a un policía después de decir que tenía coronavirus. Luego de haber sido detenido en plena vía pública de San Borja durante el toque de queda, exigió estar enfermo y expuso al policía tosiéndole en la cara sin mascarilla y sacando medio cuerpo por la ventana de la patrulla. Uno de los agentes lo golpeó para reducirlo y es en ese momento cuando otro efectivo busca usar su arma de fuego. Recién ahí el detenido levanta la luna de su ventana y milagrosamente deja de toser. Esa va a estar peinada, no hagas esa huevada. Y yo he pagado. A mí no me traten como delincuente porque yo he pagado por pagar mi agua. ¿Ya? Date una vuelta por Miguel Iglesias, que te haga el culo de luz. Esa está peinada, ¿no? Esa va a estar peinada, no hagas esa huevada, brother. Increíble, en verdad, la inmadurez de algunos ciudadanos que no entienden la situación en la que estamos viviendo. Bueno, y en Piura un grupo de personas armó una fiesta en plena vía pública por el Día de la Madre, sin respetar el aislamiento social obligatorio por los constantes brotes de COVID-19 en el país. El incidente fue grabado en la urbanización Ignacio Merino, se viralizó por redes sociales. Los participantes de esta fiesta habrían terminado apenas se enteraron que el video había sido colgado en redes sociales. Las autoridades investigan el hecho.
Y la policía y el ejército hicieron varias intervenciones en 4 regiones del país por desacato a la orden de inmovilidad social obligatoria. En Ayacucho, 2 trabajadores municipales estaban consumiendo bebidas alcohólicas durante el toque de queda. En Tumbes, un grupo de venezolanos se enfrentó a fiscalizadores para evitar perder su mercadería. En Ayacucho, el gerente municipal y una trabajadora del municipio provincial de La Mar fueron intervenidos por la policía y el Ministerio Público por reunirse y consumir bebidas alcohólicas durante la emergencia sanitaria. La intervención se realizó en el local Edil, tras recibir la denuncia de los vecinos. El gerente, identificado como Donato Zulca, intentó justificar su presencia en el lugar. Ambos están detenidos en la comisaría de San Miguel. En un mercado de Tumbes, un grupo de venezolanos se enfrentó al personal de fiscalización y serenazgo de la municipalidad provincial, en un intento por evitar la confiscación de su mercadería. Antes del incidente, los trabajadores municipales estaban retirando a los vendedores ambulantes de las calles. Producto del enfrentamiento, un extranjero resultó ensangrentado. 2 venezolanos y un trabajador municipal fueron detenidos. En la misma región, un hombre tendido en la vía pública generó alarma entre agentes de serenazgo y personal de la Dirección Regional de Salud. Los vecinos del barrio San José llamaron a los agentes debido a que creían que se trataba de un caso del nuevo coronavirus. Tras realizar los protocolos de salud, los enfermeros confirmaron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad. En Cusco, un policía y soldado fueron agredidos durante un operativo contra personas que no acataron el toque de queda. El suboficial PNP Moisés Guamán terminó inconsciente tras recibir un golpe en la cabeza. Él fue trasladado al centro de salud de Urubamba. Por la gravedad de sus lesiones, fue derivado a un hospital de la ciudad. Y el soldado del ejército, Luis Guamán Quispe, de 19 años, fue trasladado al centro de salud de Urubamba, luego de ser agredido por José María Torres, de 28 años. Él se encuentra detenido en la comisaría. En Tarapoto, personal del ejército intervino a conductores de motocicletas por llevar a más de 2 personas en el mismo vehículo. Un soldado obligó a esta mujer a bajarse de la motocicleta que conducía su pareja. Luego tuvo que contratar a un motocar para continuar su viaje. En otros puntos de la ciudad, el control se realizó a todos los conductores que no portaban la autorización especial y no respetar el distanciamiento social. En Cusco les contamos que 54 trabajadores del hospital regional están infectados con COVID-19 y en Piura más del 50% de los comerciantes de 2 mercados de la región dieron positivo a las pruebas que se les practicó. No trabajaban en la unidad que atendía a los pacientes con COVID-19. Sin embargo, 64 miembros del personal de salud se contagiaron en el Hospital Regional de Cusco. De servicios de ginecobstetricia, por ejemplo, de emergencia, y están también en la parte de lo que es consultas externas que se han estado implementando. La información fue confirmada en la conferencia de prensa que reunió al director del hospital y al director regional de salud. El contagio lo habría realizado una persona sintomática, por lo que ahora se espera aplicar las pruebas rápidas a todos los pacientes internados y a los más de 1000 trabajadores. A la fecha, en Cusco se han confirmado 366 casos positivos por el nuevo coronavirus. En Piura, el grupo Te Cuido Perú intervino en simultáneo a 104 comerciantes del mercado mayorista y 96 del mercado Las Capullanas. Del total, 102 dieron positivo al nuevo coronavirus, lo que significa que el 52% de los comerciantes están contagiados. Ante esta situación, el gobierno regional informó que los infectados estarán aislados 14 días en la Casa Solidaria, que tiene una capacidad de atención para 600 personas. De parte nuestra, lo que toca ahora a los equipos de respuesta rápida es hacer un seguimiento a las familias, una aproximación a ellas e identificar quiénes más pudieran tener síntomas. Las pruebas rápidas se continuarán aplicando a los comerciantes de 18 mercados de la región. Hasta el momento, en Piura se han reportado 2.524 casos confirmados y 233 fallecidos. 6:15 de la mañana, hacemos una pausa en la edición matinal y al volver regresamos con las declaraciones del ministro de Salud, que respondió ante las críticas que hacen algunos trabajadores del sector en su contra y dijo que su cargo está en manos del presidente. Ya volvemos.
regreso en la edición matinal, vamos a contarles del caso de Romel Vázquez Olano, el policía que denunció a sus superiores por falta de implementos sanitarios como mascarillas y guantes para poder afrontar la pandemia del coronavirus en Trujillo. Bueno, él dice temer por su vida. Desde la clandestinidad, el agente contó que tuvo que caminar 7 días hasta un lugar seguro luego de recibir amenazas personales en su contra y contra su familia. El sentido amenaza, amenaza personal y familiar. Con mi actitud yo estoy seguro que estoy frustrando intereses, y usted debe imaginar dónde, en la cabeza de nuestro comando. Estoy frustrando intereses económicos sobre todo. Bueno, es preocupante esta declaración, esperemos que pueda protegérsele. No se puede amenazar la vida de aquellos que han denunciado actos de corrupción o actos que ponen en riesgo la vida de las autoridades. Los escándalos en el Ministerio del Interior no cesan. El ministro Gastón Rodríguez es acusado de aprobar la designación de cuestionados personajes en altos mandos de este portafolio y de la Policía Nacional del Perú. Según Panorama, uno de ellos es Jaime Ñato Noé, quien fue nombrado director general de la Oficina de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior. Se trata de un funcionario que el 18 de marzo del 2013 fue despedido del organismo supervisor de contrataciones del Estado por faltas graves. Otro de ellos es Juan José Santibáñez, designado como jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, quien presentó su renuncia el martes 5 de mayo. Antes de su designación, Santibáñez ejercía la defensa legal del general Héctor Petit por compras sobrevaloradas de ranchos y mascarillas a una empresa de neumáticos para la Policía Nacional. Hoy en San Martín, un grupo de personas agredió a policías que resguardaban el local en el que cumplían cuarentena. Todos ellos, en evidente estado de ebriedad, llegaron a la región en traslados humanitarios. Con total desparpajo y en estado de ebriedad, este hombre agrede verbalmente a un policía que custodiaba el local en el que varias familias se encuentran confinadas en la ciudad de Moyobamba. No sea abusivo. Junto a otras 5 personas golpea a los agentes mientras varias familias y curiosos son testigos del cobarde ataque. Los agresores son personas que llegaron a la región gracias a viajes humanitarios. Ellos fueron trasladados hasta la comisaría de Uchuclla tras ser acusados del delito de violencia contra la autoridad y contra la salud pública. Los policías afectados fueron sometidos a pruebas rápidas para descartar un posible contagio de COVID-19, mientras se investiga cómo y quién logró el ingreso de alcohol en este albergue temporal. Terrible, en verdad, que tengamos que presenciar esas situaciones. Y el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que el debate debe centrarse en cómo mejorar la capacidad de nuestro sistema de salud público. Esto en respuesta a los gremios de salud que exigen su renuncia tras sus recientes declaraciones sobre los trabajadores del sector. En ese sentido, Zamora indicó que su presencia o no como titular del MINSA no cambiará la situación de precariedad en la que vive el país frente a la pandemia del coronavirus y que su cargo está en manos del presidente de la República.
Mi puesto está en manos del presidente de la República. Muy bien, me ha dado la confianza y estoy orgulloso de que me la haya dado en un momento tan difícil. El presidente, por supuesto, valorará las condiciones en las cuales yo debo continuar o si me debo retirar. Mi presencia o no en el puesto no cambiará la situación de precariedad en la que vivimos hoy frente a la pandemia. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando unidos como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Lograr movilizar lo que hemos podido movilizar todos conjuntamente. Bueno, y 4 sectores volverán a funcionar de inmediato, según anunció el Poder Ejecutivo. Con los debidos protocolos sanitarios, el gobierno espera que se inicie la recuperación de la economía. Se espera que la economía peruana pase del 40 al 70% de su funcionamiento en esta primera fase de reactivación. Desde este lunes y según estimó el Ministerio de Economía, 1.4 millones de trabajadores volverán a sus actividades. Los protocolos sanitarios que les permitan operar y segundo, demostrar ante la autoridad competente que han cumplido con esos protocolos. Recién ahí, como tercer paso, estarían listos para operar. En esta primera etapa retornarán las actividades parcialmente en los sectores de minería, industria, construcción, además de servicios, consumo y comercio por entrega a domicilio. Para el economista Jorge González Izquierdo, debe respaldarse a las pymes y MIPES para que se integren en igualdad de condiciones. Lo veo difícil que lo cumpla porque son muy exigentes y costaría mucho dinero invertir en eso para cumplir con las exigencias, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también a la hora de hacer los estimados. Sin embargo, en la economía informal no se pueden supervisar protocolos de salubridad. González Izquierdo propone enfatizar la entrega de bonos a esta población para evitar el reinicio de actividades que pongan en riesgo su salud y la de los demás. El problema con el informal es que ya no aguanta más tiempo. Es el Estado, a través del gobierno y otras instituciones, que tiene que llegarle con un ingreso mínimo a estos informales. Para González Izquierdo, el Ejecutivo debe tomar decisiones solo en función de criterios de salud pública y no económicas. Considera que un rebrote de la pandemia afectaría mucho más a la economía que mantener las actuales restricciones. Bueno, esta situación ha afectado a varias empresas al borde de la quiebra. Avianca Perú es un caso, anunció su liquidación y disolución en el país luego que la matriz declarara que se encuentra en quiebra financiera en Estados Unidos a consecuencia de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. La compañía aérea de capital colombiano estima que no tendrá ingresos similares a los que había estimado antes del confinamiento, dado que la industria se ha visto afectada por el cierre de aeropuertos. Las rutas, por esta razón, asegura que operaba la empresa, ya no estarán disponibles, aunque aclaró que la subsidiaria Avianca Holdings va a seguir operando en el Perú una vez que se levanten las restricciones en Bogotá. Bueno, y para alivio de los padres de familia, el Ministerio de Educación informó que ya se ha habilitado el proceso de matrícula excepcional para los colegios públicos. Las familias que deseen tramitar el traslado de sus hijos e hijas podrán hacerlo hasta el 22 de mayo y a través de una plataforma virtual. Esta es www.matricula2020.pe. No es necesario presentar ningún documento. El Minedu va a tomar como referencia la dirección declarada en la solicitud para asignar una vacante en el centro educativo más cercano a la casa del estudiante. Y este lunes 18, los niños van a poder salir a los parques acompañados de sus padres en medio de la cuarentena. Algunos de estos espacios públicos lucen descuidados. No todos están de acuerdo con dejar salir a los menores. Antes de la cuarentena, eran lugares preferidos por los niños para divertirse. Ahora, a más de un mes del estado de emergencia, varios parques lucen desolados. Está en muy malas condiciones, aparte de que está muy sucio, muy descuidado, el pasto está demasiado crecido y esto de alguna manera puede ser un foco infeccioso para los niños y para las mascotas, ¿no?
Este es el aspecto del Parque Pedro Ruiz Gallo del Lince. El tobogán con las hojas secas encima extraña la risa de los niños. Las aves se han apoderado del lugar. La situación es como si hubiera venido un tsunami, así que todo está desordenado y uno tiene que comprender. Las hojas secas en el suelo y el pasto crecido es lo que encontrarán los niños este 18 de mayo de salir a los parques, si antes no se da el mantenimiento debido. Estos felinos han hecho del Parque Kennedy un lugar acogedor ante la ausencia de personas. El lugar espera recobrar su brillo pronto. En Chorrillos, el Parque Fátima, aunque enrejado, no ha sido limpiado varias semanas. El 18 de mayo los niños menores de 14 años podrán salir a estos espacios en compañía de un adulto. No todos comparten este anuncio. Es peligroso hasta que esto pase. Pueden estar ahí en su casa, pero ahorita no pueden salir los niños. Yo en lo personal, que yo soy padre, no dejaría que salgan mis hijos. Sin embargo, hay quienes sí saludan que los menores salgan por un tiempo de media hora. La idea es muy buena porque los niños psicológicamente están afectados con esto, ellos no tienen la culpa y necesitan tener un relajo. Muchos vecinos entienden que por el estado de emergencia no se dio el mantenimiento debido a estos espacios públicos. Esperan que en los próximos días el panorama cambie y retorne el verdor y la alegría a los parques. Bueno, definitivamente la idea va a ser buena mientras se cumpla tal cual está estipulado en la norma. Podría salir un niño acompañado de un adulto a la vez, no toda la familia. Si esto se cumple, va a poder ser una medida beneficiosa. Hacemos una pausa en TV Perú Noticias. Al volver, les trasladamos el saludo de bomberos y enfermeras que celebraron el Día de la Madre trabajando. Estamos de regreso y bueno, en el Día de la Madre hay varias trabajadoras que no dejaron de desempeñar sus diversas actividades esenciales. Aquellos que no pudieron estar junto a sus madres a causa del confinamiento también expresaron su profundo amor por ellas. Un Día de la Madre que nadie olvidará. Sin poder salir de casa, las calles vacías y desoladas, pero el amor reinando en cada hogar. De todos modos, hay que trabajar. Desearles un feliz, un bonito día para todas nuestras madres y que la pasen bonito. El Día de la Madre, el día de ayer, yo estuve con mi esposa, con mis hijos y bueno, hicimos un pequeño almuerzo y brindamos. Hoy día todo el servicio y estoy cumpliendo con la ciudadanía. El día se tornó nostálgico para los hijos que tienen lejos a mamá. Bueno, mi madrecita que no está acá conmigo, está en otro sitio, provincia, desearle un feliz Día de la Madre. Mi madre está en Venezuela. ¿Hace cuánto que no la ves? Año y medio aproximadamente. Mamá, desde aquí de Perú, te extraño mucho, quiero que sepas que te amo, que tengas el mejor de los días y siempre te voy a desear lo mejor. Llegamos a un inspector de tránsito que nos dejó un mensaje lleno de esperanza. Hay que respetar, sobre todo respetar a la mujer, porque no solamente madre es la que engendra, sino la que cría también. Entre un hombre y una buena mujer siempre. La situación de muchas madres fue muy diferente en los exteriores de la maternidad de Lima. María Elena yacía angustiada por no tener información de su hija, que hasta el sábado a las 11 de la noche estaba por dar a luz. No sé nada de ella y vengo a pedir informe porque no me están dando nada, no me están diciendo nada, no sé nada de mi hija. Me duele mucho y aparte de eso fallarla, que no estoy a su lado de ella, ¿no? Que no estoy junto con ella. Médicos y bomberos que conforman también la primera línea de batalla trabajaron sin parar. Bueno, saludos para ti, mamá, te quiero muchísimo, y para todas las mamás del distrito del Lince y de todo el Perú. Gracias a quienes por vocación y amor al país no dejan de trabajar. Gracias, madres, por ese amor infinito, inquebrantable, incondicional. Te quiero mucho, mamita. Bueno, y se ha aprobado un nuevo protocolo de transporte urbano. Nuestra compañera Carla Mendoza tiene más detalles junto al ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días.
Muy buenos días, Alejandra, muy buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, una información importante para que los amigos televidentes puedan conocer, y es que hay un nuevo protocolo que se ha implementado para el transporte público, y por ello nos encontramos precisamente con el ministro de Transportes, Carlos Lozada, y también con la presidenta de el ATU, María Jara. Muy buenos días, bienvenidos a TV Perú. En principio, comentar acerca de este protocolo, cuáles son las medidas que se van a optar, y sobre todo uno de ellos es la distancia de 2 metros, que quiere decir 6 pasos más o menos. Sí, buenos días con todos. Comentarles que hace unos días hemos aprobado los nuevos protocolos sanitarios sectoriales de transporte público, y el día de hoy estamos haciendo una labor de supervisión en 32 puntos estratégicos en 14 distritos, y la intención de estas actividades o de la implementación de estos protocolos sanitarios es justamente evitar que el transporte público se constituya en un vector de transmisión del virus. Lo que pretendemos con estas acciones es evitar que el transporte público sea un foco de contagio de la población, y para lo cual estamos haciendo acciones concretas, como vamos a reducir el aforo en los vehículos de transporte público a efecto de evitar o de permitir el distanciamiento social, el metro de distancia. Estamos igualmente, no se está permitiendo viajar parado en el transporte público. Estamos obligando a todos los choferes y a los cobradores a usar mascarillas y guantes para evitar justamente la transmisión. Estamos fortaleciendo las intervenciones a efectos de permitir, intensificando las acciones de limpieza y fumigación en el sistema de transportes. Estamos también promoviendo el uso alternativo de la bicicleta como un medio complementario al sistema de transporte público en tramos cortos de 7 kilómetros. Estamos también impulsando el trabajo, el ingreso por horarios de turno de los trabajos diferenciado, que permita obviamente reducir o achatar la hora pico, que es entre las 5:30 y 7:30 de la mañana. También estamos impulsando el trabajo remoto. Estamos asimismo también complementando todas estas acciones. Estamos reduciendo el toque de queda de 8:30 a 4 de la mañana. También estamos fortaleciendo también y permitiendo que las empresas de transporte interprovincial, las unidades de transporte turístico, así como la movilidad escolar, también puedan ofrecer los servicios de transporte de trabajadores o de pasajeros, ¿no?, en el día. ¿Cómo se va a fiscalizar efectivamente para que esto se respete? Porque es un tema importante. Si bien es cierto, uno de ellos es el distanciamiento de 2 metros, que la capacidad de los vehículos sea reducida a la mitad. ¿Cómo se va a controlar? ¿Quién va a ver eso? Como bien lo ha manifestado el señor ministro, apenas hace 2 días se ha aprobado el protocolo sanitario en materia de transporte. La fiscalización es una fiscalización que la realiza el personal de la ATU, nuestra Policía Nacional. Pero el día de hoy nosotros estamos aquí en la estación La Cultura, con el cruce con Javier Prado y Aviación, porque ya hemos desplegado señalética que principalmente lo que permite es que el usuario pueda ver cuál es la distancia y pararse únicamente en el círculo. Además, nuestro personal va a sensibilizar también a los conductores, pero sobre todo a los usuarios. Los usuarios tenemos que tener en este tipo de situaciones una acción muy proactiva. Si sabemos que tenemos que realizar actividades, salir con la debida anticipación para poder permitir que el aforo de las unidades de transporte público que se va a ver reducido, se cumplen los hechos y no veamos lo que en este momento estamos viendo, que los usuarios están pugnando por subir a las unidades a pesar de la indicación de los conductores de transporte público. Son nuevas reglas de convivencia, tenemos que irnos acostumbrando a este nuevo orden de cosas, porque aquí todos tenemos que sumar a frenar el coronavirus. Queda clarísimo que uno mismo debería ser el principal fiscalizador, pero también hay un tema importante que estamos hablando ahorita, y lo que vemos ahí en imágenes es el transporte formal, pero también hay combis, donde en algunos lugares no se respeta. ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Cuál va a ser, digamos, el trabajo que se va a tener en paralelo con la policía y el ejército? Es una estrategia que hemos desplegado con nuestra Policía Nacional y el Ejército. La informalidad en este momento es, además de todas las razones que nosotros ya sabemos,
accidentes, contaminación, ahora se suma el contagio del COVID. Y por una sencilla razón, no pueden ir las personas atiborradas en las unidades. Por lo tanto, no deben subir a este tipo de unidades. Vamos a enfatizar ese trabajo. En este momento ya nosotros tenemos en 32 puntos y en 14 distritos que han sido seleccionados además por una razón principal. No son cualquier punto, son aquellos donde normalmente, donde estamos viendo que en este momento hay más presencia de COVID. Entonces, el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la ATU, en colaboración con los municipios distritales, van a estar haciendo este trabajo de fiscalización de lo informal. Pero como sabemos que nuestros recursos también son limitados, explicar sobre todo, aquí necesitamos que cada vez los usuarios sean más responsables y sepamos que no debemos abordar un vehículo informal, sino salir con tiempo, buscar lo informal y siempre guardar las distancias, llevar nuestro pasaje justo para poder minimizar el tacto y llevar su alcoholcito en las manos, siempre subir con su mascarilla. En el vehículo de transporte público bajamos la ventanilla para que circule el aire. Si nos damos cuenta, son un conjunto de medidas que todas contribuyen a bajar la posibilidad del contagio. Inclusive, en el protocolo sectorial de transporte se establecen reglas clarísimas para los operadores de transporte. En los patios deben tener caños donde los conductores se laven las manos y deben tomarle la temperatura al conductor antes de salir. Si superan los 37 grados, ese conductor no puede brindar el servicio y hay que monitorearlo. Ese monitoreo no solamente se hace con un control, digamos, telefónico, sino que tienen que llegar a un registro. Entonces, si nos damos cuenta, se están adoptando todas las medidas. Una sola no es suficiente, pero sumadas todas, más el concurso de los usuarios y usuarias, yo creo que podemos tener éxito. Y el Perú es resiliente. El Perú se acostumbra a nuevas formas de convivencia. ¿En ese sentido las combis continuarán operando o eso está en evaluación? A ver, la gran mayoría del parque habilitado en materia de transporte urbano al interior del país es combi. Tomar la decisión de que estas unidades no circulen significaría que importantes ciudades se queden sin transporte público. Inclusive en Lima también hay combis formales y hay cústers formales. En el protocolo se ha establecido un diseño en el cual se permite saber cuántas personas pueden ir sentadas en la unidad dependiendo de sus dimensiones. Entonces, son unidades formales, no todas, y para eso hemos coordinado con la Policía Nacional para hacer esa supervisión, porque evidentemente no todas son formales. Y aparte de las combis, que sin duda es importantísimo, digamos, para todas estas unidades, la reducción es a la mitad. ¿Cuál es, digamos, la idea que se... Ya se ha dado la flexibilidad, porque sabíamos, lo advertíamos con el señor ministro, que a partir del día de hoy se incrementaba la salida de las personas que están vinculadas a esas actividades que se reinician. Por lo tanto, había que tomar decisiones sobre cuánto más de flota vehicular de transporte público soltar. Ahora, lo que yo quisiera decir es, si bien es cierto, estas decisiones son para que la gente vaya con distanciamiento, esto de ninguna manera es una invitación a que las personas abandonen el estricto cumplimiento de la cuarentena. Ustedes no deben salir, solamente pueden salir si es que hay alguna cosa muy excepcional y por favor, pedirles una vez más, como el horario del toque de queda, del confinamiento se ha reducido, ahora disponemos de más horas del día para realizar nuestras acciones. No lo hagamos en hora punta. De 10 a 4 es un horario especial, idóneo. Y por cierto, si bien es cierto, la gente debería tomar esto con conciencia, pero si no lo hace, habrá sanciones. ¿Cuáles serán estas, ministro? Sí, lo primero que queremos sin convocar es el cambio de actitud de las personas, ¿no?
Si bien es cierto, hay medidas drásticas, sanciones al vehículo, a las personas, lo que invocamos es a la población, a nosotros mismos los usuarios, a ser conscientes de que tenemos que guardar el distanciamiento, el metro de distancia, respetar el aforo de los vehículos. Si vemos un vehículo que prácticamente está repleto, simplemente no subir y esperar a otra unidad de transportes. También, como lo mencioné, estas medidas del ingreso diferenciado de los trabajadores, tanto el sector público como privado, va a también permitir a que no tengamos el estrés del sistema de transportes en las horas pico, ¿no? Las horas punta, como se llaman. Usted habló acerca de estos transportes alternativos como la bicicleta, que es importante también porque de paso uno se ejercita, pero ¿qué sucede con estos mototaxis que en algunos lugares de la capital y también, digamos, a nivel nacional son los únicos vehículos que la gente a veces utiliza? Sí, a ver, el uso de la bicicleta como una alternativa al transporte público es una acción que la estamos impulsando fuertemente a través de la ATU y a través de Promovilidad en las regiones del país. La intención es tener ciclovías implementadas, temporales, tanto en Lima y Callao como en las regiones, de tal manera de que para distancias cortas evitemos usar los vehículos de transporte público, sino usemos una alternativa no motorizada, que son las bicicletas. Pero también somos conscientes que de una realidad en nuestro país, que en los conos principalmente, se utiliza los mototaxis y están regulados por el gobierno local o municipal. Sin embargo, es una realidad y la tenemos que ser conscientes de que la reforma del transporte va a tomar tiempo, eso no puede ser de un día para otro. Por lo tanto, lo que se está haciendo es justamente la ocupabilidad de los mototaxis también, que las personas que utilizan los mototaxis no utilicen todos los asientos, sino sean el distanciamiento alternado, de tal manera de que también cortemos el vector de contagio que tenemos en las zonas urbanas del país. Sí, en efecto, el protocolo sectorial establece también reglas para la limpieza y desinfección de estas unidades, pero además establece cómo referencialmente se deben colocar las personas y la señalización. Estos modelos que se han colocado en el protocolo sanitario son fundamentalmente para que nuestros alcaldes distritales puedan saber exactamente dónde deben indicar a los transportistas la señalización. Si me permite, tenemos una consulta en estudios. Alejandra, te escucho. Sí, Carla, se ha anunciado la empresa aérea Avianca Perú va a cerrar sus operaciones en nuestro país y esto ha dejado a muchas personas que tenían pasajes comprados y estaban esperando algún tipo de reembolso con dudas. Quería preguntarle al ministro cuáles son las medidas que se están tomando y qué conversaciones se están teniendo con los operadores aéreos en nuestro país ante esta situación que está evidentemente afectando su economía. Perfecto, le voy a trasladar la consulta al ministro de Transporte. Ministro, me hacen la consulta en estudio acerca de los operadores aéreos, porque debido a esta cancelación y que ya no puede, digamos, realizar estos vuelos, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se los va a ayudar? ¿Ya están en conversaciones con ellos? Sí, bueno, hasta ahora, como ustedes saben, el sector aéreo ha sido uno de los sectores más afectados por cuanto mantenemos el cierre de fronteras, o sea, está suspendido los vuelos internacionales por avión y también por ahora mantenemos los vuelos provinciales, ¿no? Los vuelos interprovinciales. Y lo que estamos haciendo, trabajando a través también en una estrategia con Mincetur, es un fondo para el turismo, que incluye también un esquema de rescate para las aerolíneas en todo el país. Y esto lo estamos justamente impulsando en el gabinete a efectos de que podamos aprobar este fondo que servirá de un soporte para las aerolíneas y todo el sistema productivo del turismo en el país. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces ahí teníamos la explicación de lo que se viene realizando por parte del Ministerio de Transportes y también veíamos a la presidenta de la ATU dando las indicaciones de estos protocolos que ya deben emplearse para todo tipo de transporte público y precisamente vemos ahí en imágenes que ya a esta hora del día ya hay personas que están a la espera de este corredor rojo aquí en San Borja, cerca de la estación La Cultura. Así que con esta imagen y esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias. Bien, continuamos con nuestra siguiente entrevista esta mañana. Jorge Vaca Álvarez es presidente del Consejo Privado Anticorrupción y va a opinar sobre esta decisión del Parlamento de no declarar
no hacer declaraciones juradas de intereses. Algo que se había establecido era de suma importancia para los funcionarios públicos. ¿Cómo está, señor Vaca Álvarez? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la opinión sobre esta medida que ha tomado el Parlamento? Bueno, nuestra opinión ha sido ya dada en un comunicado que sacamos la semana pasada. Como Consejo Privado Anticorrupción, no solo lamentamos, sino también nos llama poderosamente la atención una modificación a la regulación general que estuvo prevista desde el año 2019 por el Decreto de Urgencia 2020, que obligaba a todas las autoridades del Estado a presentar esta declaración de interés, que nosotros consideramos es fundamental por un tema de transparencia, que es lo que la población exige de los funcionarios públicos. Es lo mínimo que podemos exigir de los funcionarios públicos. Y como digo, nos causa sorpresa el hecho de que el Congreso haya establecido una modificación de su reglamento general, incluyendo una excepción a la regla general, y ellos van a ser los únicos funcionarios públicos, tanto los congresistas como sus asesores, que no van a estar dentro de la aplicación del 2020. Ellos van a tener una regulación especial que hace que el Consejo Directivo sea el que establezca plazos y condiciones para la emisión de estas declaraciones de interés, y consideramos que es una cuestión que va en contra de lo que debiera ser el correcto comportamiento de los funcionarios públicos, y que va en contra también del clamor de la gente de exigir de sus funcionarios transparencia y rectitud. ¿Por qué cree que va en contra del comportamiento ideal de un funcionario público una medida como esta? Porque la declaración de interés no viene a ser otra cosa sino un comportamiento probo y claro, transparente, como dije, que garantiza que cualquier cuestión que pudiera ser ventilada dentro del ejercicio público de un funcionario, uno ya sepa de antemano cuáles son las actividades, los intereses que pueda tener, las relaciones que pueda tener, y por lo tanto permita que su desarrollo dentro de la función pública sea transparente. Eso consideramos nosotros que es lo elemental, como dije. Es una cuestión absolutamente objetiva, que lo que busca es transparentar la posición que cada persona tenga previo a su ingreso a la función pública o durante la función pública. No entendemos cuál es el motivo por el cual el Congreso ha establecido una excepción de esta índole. Si revisamos la modificación planteada a través de una resolución legislativa, lo que busca es garantizar su independencia. No consideramos que sea la forma de hacer. El Congreso de la República, recordemos, tiene una función clara de legislación y de fiscalización. Entonces es particularmente importante en ellos tener una conducta transparente que, de cara al ciudadano, lo que le permita saber es cuáles son los intereses que tiene. Esto no es ninguna cuestión que tenga que ver con una imposición o algo, es una cuestión de transparentar y ser absolutamente claro en su conducta. Hemos visto casos de conflictos de intereses, por ejemplo, parlamentarios que trabajaban en un gremio de transportes y terminan perteneciendo a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, funcionarios congresistas que eran abogados, por ejemplo, de personas condenadas o con posibles condenas por determinados actos que están en comisiones anticorrupción, por ejemplo. ¿Esto es una falta de transparencia para usted del Parlamento? Absolutamente, absolutamente. Y aquí aprovecho este medio que particularmente tiene una calidad de cobertura del país, para recordarle a la población que nosotros somos los que finalmente elegimos a nuestros congresistas. Nosotros somos los que debemos de tener una decisión motivada y fundamentada de quienes queremos que nos representen en el Parlamento. Tenemos que darle ese peso a la decisión que tomamos. Lamentablemente, no nos guiamos necesariamente por la razón o por el conocimiento cuando es que elegimos a nuestros candidatos. Y eso es lo que finalmente se traduce en la conducta que tienen los congresistas en el Congreso. Esta es una norma, más allá de las cuestiones que ya hemos conversado, es una norma que demuestra que hay congresistas que están de espaldas al país y de espaldas a la población. Es increíble pensar que en una situación como la que estamos viviendo en el mundo, en el Perú,
con una pandemia que ha reducido nuestros criterios económicos, que ha expuesto a la gente a situaciones terribles de falta de trabajo, de falta de alimento, el Congreso salga, dedique tiempo a una cuestión tan sencilla de resolver como es la declaración de interés. Llama poderosamente la atención que los congresistas estén dedicando su tiempo a disponer o aprobar este tipo de cuestiones que, como dije, están de espaldas a la población y en este minuto de espaldas a la realidad. No puede ser, esto debería ser una cuestión que surja autónomamente, que el congresista, una persona cuando es elegida congresista tenga la obligación de hacerla, pero no porque la ley se lo exige, sino porque la moral lo reclama. Y sin embargo vemos que aquí el Congreso busca una artimaña para no estar dentro de la norma general. Es realmente indignante. Para terminar, brevemente, ¿esta medida es constitucional? ¿Los congresistas pueden excluirse de este requerimiento que tienen todos los funcionarios públicos? No soy un especialista en la materia, sin embargo, por la revisión que hemos hecho con las personas que nos apoyan en el tema constitucional, entendemos que incluso una acción de inconstitucionalidad sería impertinente o no correspondería en este momento. Entonces, creo que no es por el tema de legalidad que podamos llevarlo, sino que esta es una cuestión que no solamente ha merecido un reclamo por parte del gobierno central, han habido distintas organizaciones como Proética, como Transparencia, como nosotros, el Consejo Privado Anticorrupción, que ha levantado su voz en el sentido de exigir y requerir del Congreso una actitud más responsable y pensante, y esperamos sinceramente que esta decisión sea revertida por el mismo Congreso. Entendemos que es el camino que se debe adoptar para ello. Muchísimas gracias por esta entrevista. Jorge Vaca Álvarez es presidente del Consejo Anticorrupción. Agradecemos su opinión. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Y vamos a terminar el programa contándoles que Boris Johnson anunció que el Reino Unido va a seguir confinado hasta junio por el coronavirus. En Alemania, además, cientos de jóvenes acaparan un estacionamiento para poder disfrutar de forma muy creativa de una sesión tecno en un autodisco. La economía griega vuelve a funcionar. Las tiendas abren sus puertas. Algunos propietarios evalúan pérdidas y renuevan los comercios. Otros limpian las instalaciones y toman las nuevas medidas de higiene y seguridad que los acompañarán en adelante. Ahora solo falta que entren los clientes, quienes demorarán en volver a tomar confianza para ingresar a un local de ropa. Francia pone fin a los 55 días de confinamiento. Esto con la intención de realzar la economía, permitiendo la reapertura de la mayoría de los comercios. Eso sí, el uso de mascarillas en lugares públicos, así como en el transporte, es obligatorio. Los centros educativos se acogerán a un máximo de 15 alumnos por clase. En algunas estaciones de metro, a pesar de las medidas establecidas de distanciamiento físico, se pudo observar muchas aglomeraciones, al igual que en muchas calles de París. El Reino Unido permanecerá... Bien, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos